¿Qué esperar en el tercer trimestre de embarazo? Vamos a resolver las preguntas más habituales que se realizan muchas mamás durante este periodo de embarazo. Te estás acercando cada vez más a la fecha del parto y surgen unas nuevas dudas sobre lo que estás sintiendo en este periodo de tiempo. Recuerda que este tercer trimestre comienza cuando cumples 28 semanas y va hasta la semana 40 de gestación. Primera pregunta, ¿cómo sabes que ya llegó el momento del parto? Puedes notar un aumento en las veces que tienes contracciones, es decir, estas contracciones empezarán a aparecer mucho más seguidas y pueden volverse dolorosas. Se considera que cuando las contracciones son rítmicas, con una frecuencia de 2 a 3 contracciones cada 10 minutos, en un lapso de tiempo de mínimo 2 horas, es probable que el parto ya esté comenzando. También puedes expulsar el tapón mucoso, que es una sustancia gelatinosa transparente que puede estar acompañada de coágulos de sangre y cuya función es sellar el cuello del útero, además de la rotura del saco amniótico, que depende del país en donde te encuentres, le llaman de otras maneras. Este rompimiento es una señal evidente del inicio del parto. Recuerda que el color de este líquido debe ser transparente. Aunque no se sientan molestias muy fuertes, es importante acudir al hospital para una respectiva valoración lo más pronto posible. Segunda pregunta, ¿hasta cuándo podrías trabajar? Todos los trabajos tienen exigencias diferentes, ya sean físicas o emocionales. En general, si tu embarazo es de bajo riesgo y lo ves conveniente por el tipo de actividad que realizas, puedes esperar hasta el final de la gestación, pues el cansancio o el estar en una misma posición por un largo periodo de tiempo hace que sea conveniente parar y esperar la fecha del parto. Mas, sin embargo, puedes hablar de este tema particularmente con el profesional sanitario que te esté llevando el control prenatal. Tercera pregunta, ¿te enviaron un examen para detección del estreptococo del grupo B? Entre la semana 35 y 37 de embarazo te pueden estar realizando este examen, que básicamente es como realizar un frotis vaginal y otro frotis en la zona anal. Son 2 muestras. A este examen se le llama cultivo vagino-rectal, en el que se determina si la mujer es portadora de este tipo de microorganismo, aunque no tenga ningún síntoma. Pues si el resultado de este examen resulta positivo y la mujer tiene un parto vaginal, el bebé puede contagiarse durante el parto y presentar complicaciones como neumonía, meningitis o infecciones sanguíneas. En el caso de que sea positivo, le administrarán un antibiótico intravenoso a la madre durante el trabajo de parto. Cuarta pregunta, ¿el bebé se ha empezado a mover poco? Cuando el embarazo ya está en su recta final, es decir, a partir de la semana 37, en donde el bebé ya ha alcanzado un tamaño considerable, hay menos espacio dentro del útero a diferencia de cuando estaba más pequeño, y por esto es posible que se perciban menos movimientos, pero estos quizás se sientan más intensos debido a la falta de espacio. De igual manera, debes seguir sintiendo los movimientos del bebé hasta cuando nazca, y si no percibes estos movimientos o si notas una disminución de la actividad, debes consultarlo de manera prioritaria con el profesional sanitario para que te puedan revisar y confirmar que todo esté bien. Quinta pregunta, ¿se te han hinchado los pies en este último trimestre? Por lo general puedes notar que sientes los pies hinchados y a veces la hinchazón alcanza las rodillas al final del día, porque quizás has caminado mucho o has estado mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentada. Estos cambios son debidos a una retención de líquidos que suele aparecer en este trimestre, pero lo que no debería ser normal y debes consultarlo a un servicio de urgencias es si, por ejemplo, te levantas por la mañana con los pies o la cara hinchados, pues estos síntomas se asocian a hipertensión arterial o preeclampsia. Si la hinchazón es al final del día, lo que hablábamos anteriormente, lo que puedes hacer es tener periodos de descanso con las piernas en alto, por lo menos 20 minutos, hasta que notes que ha disminuido esa inflamación. Además, puedes sentir mejoría con unos masajes suaves en las piernas. Siguiente pregunta, ¿es normal que tengas más calambres en este trimestre? Sí, es normal, ya que en el tercer trimestre de embarazo hay más presión en las piernas y es donde el útero alcanza su máxima expansión. Por lo tanto, la fuerza que se ejerce sobre el pubis alcanza su máximo grado, haciendo que los calambres sean más frecuentes. Séptimo,
¿Sientes la barriga dura pero todavía no es la fecha del parto? La sensación de que la barriga se pone dura puede estar causada por las contracciones de Braxton Hicks, las cuales pueden ser molestas pero no dolorosas y se producen de manera esporádica. Esto con el motivo de prepararse para el momento del parto. Pero si por el contrario notas que las contracciones cada vez son más frecuentes e intensas, lo mejor que debes hacer es acercarte al servicio de urgencias, ya que puede tratarse de contracciones de parto. Octava pregunta, ¿es normal que tengas un sangrado en el tercer trimestre de embarazo? Cualquier sangrado en el embarazo debe ser revisado por el especialista en ginecología, especialmente si el sangrado es intenso o se produce junto con otros síntomas como el dolor, ya que un sangrado en este último trimestre de gestación puede ser causado por diferentes motivos, así que lo mejor es consultarlo cuanto antes. Novena pregunta, ¿puedes tener relaciones sexuales en este último trimestre? Si el embarazo en general ha transcurrido de manera normal y sin complicaciones, podrías tener una vida sexual activa. En los casos en que se puede contraindicar tener una vida sexual activa durante el embarazo serían cuando exista una insuficiencia cervical, en los casos de tener una placenta previa, haber tenido antecedentes de riesgo de parto prematuro o aborto, tener sangrado vaginal, tener alguna pérdida de líquido amniótico o en embarazos múltiples. Mas sin embargo, si experimentas dolor o sangrado durante o después de la relación sexual, debes consultarlo con el especialista. Décimo, ¿has sentido que el bebé se mueve como si tuviera hipo? Pues sí, es posible que notes cómo el bebé tiene hipo dentro de tu vientre. El hipo es algo normal en el desarrollo del bebé, pues estas contracciones involuntarias del diafragma del bebé sirven como entrenamiento para cuando nazca y tenga que respirar. Siguiente pregunta, ¿puedes expulsar el tapón mucoso en cualquier momento? Y la respuesta es sí. Recordemos que el tapón mucoso es una secreción que se localiza en el cérvix y que sirve para evitar el paso de microorganismos desde la vagina hasta el útero durante el embarazo. La expulsión de este tapón mucoso se produce cuando el momento del parto se acerca, pero no significa que vayas a tener el bebé de manera inminente, no. Cuando expulsas este tapón mucoso puedes notar en tu ropa interior como un flujo de aspecto pegajoso, transparente, que puede tener unas pintas de sangre. Puedes notar poca cantidad o también puede llegar a ser abundante. Si no sientes ninguna otra molestia, puedes consultar con tu especialista y confirmar que todo esté bien. Pero si la expulsión de este tapón mucoso se acompaña aparte de una salida de líquido por la zona vaginal o alguna otra molestia, te recomendamos asistir a un servicio de urgencias lo antes posible. Otra pregunta, ¿es normal que tengas sensación de falta de aire? Esta molestia es habitual cuando ya estás en el último trimestre de gestación, debido al tamaño que ya ha alcanzado el útero. Muchas veces cuando el bebé encaja la cabeza en la pelvis materna, la barriguita baja un poco y es posible que sientas una mejoría en la respiración. ¿Qué tengo que llevar al hospital? Lo primero que debes tener ya organizado son los exámenes que te han realizado durante todo el embarazo, ecografías y tus documentos de identidad. Ahora, lo que debes llevar para ti sería una pijama que se abra fácil por delante, tanto si tu idea es dar el pecho o no, además de que facilita si quieres hacer piel con piel. La ropa interior que sea cómoda para sujetar bien la compresa que tendrás que ponerte en los días posteriores al parto. Trata de llevar ropa interior que sea un poco alta, porque en caso de que te realicen cesárea, no te genere más molestias el tener el borde de la braga o del panty contra la herida. Además, lleva unos pañales maternos o compresas obstétricas, ya que por la cantidad de sangre que se expulsa en estos días del posparto inmediato, debes usar algo que te funcione muy bien y así evitar accidentes. Además, puedes llevar unas sandalias cómodas para estar por la habitación, un neceser en donde puedas colocar todo lo que necesitas para el aseo personal tuyo. Evita usar perfumes o desodorantes con olor, porque esto no será algo cómodo para tu bebé. Y para tu bebé puedes llevar mudas de ropa por los días que estarás hospitalizada, que pueden ser entre un día y 3 días. Lleva una cobija, muselina o manta para mantenerlo bien abrigado, además de pañales y toallas para la limpieza del bebé. Y por último, recordarte cuándo debes acudir a un servicio de urgencias en este tercer trimestre. Primero, si tienes dolor abdominal intenso, si sospechas que tienes una infección urinaria, si no sabes cuáles son los síntomas, acá te dejo el enlace del video. Si sientes que el bebé
bebé no se mueve como lo hacía habitualmente, si rompes membranas o bolsas de las aguas, si tienes contracciones uterinas constantes, además, si presentas algún sangrado vaginal. Si tienes fiebre, recuerda que la fiebre está por encima de 38 grados centígrados cuantificadas con un termómetro. Si tienes dolor de cabeza que no mejora y aparte ves lucecitas, manchas oscuras, visión borrosa o sientes un dolor opresivo en la boca del estómago. Y por último, si se te hinchan las manos, la cara o las piernas en las mañanas, recién te levantas. Esperamos que esta información haya sido de gran utilidad para ti. Nos encontramos en el próximo video. Hasta pronto.